Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que le voy a impartir en este primer bloque es la materia de programación en la Escuela Superior de Ingeniería. ¿Ok? Vamos a ver antecedentes, vamos a ver algunos lenguajes de programación, solamente los conceptos y las formas en que se diferencian unos de otros. Vamos a ver algunas partes básicas de la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este bloque esta primer clase, esta primera sesión, solamente vamos a ver algunos conceptos conocidos. Primeramente, la historia de la computación. Bueno, vamos a definir nosotros un sistema como el conjunto de elementos interrelacionados entre sí para alcanzar un mismo fin. Y podemos nosotros definir a una computadora como un sistema de dispositivos electrónicos, mecánicos y magnéticos que sirven para procesar y almacenar datos. ¿Ok? Todos ya conocemos lo que es una computadora, pero una definición en sí es solamente un sistema en conjunto elementos electrónicos, mecánicos y magnéticos que nos van a servir para transformar datos, procesarlos y almacenarlos. Y puede ser también compartirlos. Las computadoras reciben el nombre comercial dependiendo de su tamaño o también dependiendo de su uso. Aunque en esencia son lo mismo, tenemos las computadoras de escritorio, las que normalmente vienen con un CPU, que sería esta parte de aquí aproximadamente. Ahorita ya en la actualidad hay pocas, solamente las armadas, las que se dicen como computadora gamers, que le puedes meter más memoria RAM, una tarjeta de video más, tarjeta gráfica, le tienes que meter algún tipo de refrigeración, porque al ser más potente, al necesitar mayor potencia también, empiezan a generar mayor calor y necesitan ser refrigeradas, ya no solamente con ventiladores, sino con algún refrigerante. Pero eso ya son otros tipos. Pero la que usábamos normalmente hace 10 años, 5 años, que era una computadora con un CPU, una pantalla, teclado y mouse, esa se le considera como una computadora de escritorio. Las computadoras portátiles, también conocidas como laptops, que ahorita serían esta parte, que hay de diferentes tamaños también, minis, medianas, grandes, dependiendo de la capacidad. Antes traían lector para disquetes, que conocíamos por allá de los años 2000 o antes, tantito antes, los disquetes de 3,5, los 5 3/4, etcétera, etcétera. Luego ya vinieron las que traían en sí CDs, que también compartían la unidad de disco, y la unidad de disquete y la unidad de CDs. Ya después se descontinuó la de disquete, quedó la de CDs. Luego vinieron las modificaciones, las actualizaciones de la tecnología y se fue añadiendo la tecnología de los USBs, que fue reemplazando a los discos. ¿Ok? Que fue reemplazando a todos los discos o unidades de CD. Ya las computadoras actuales ya no traen unidad de CDs, o es muy difícil que encontremos alguna laptop con unidad de CDs, ya son muy delgadas. Prefirieron la ergonomía y ahora sí la delgadez del equipo, el espacio, a meter una tecnología que ya va de salida o ya fue de salida, como lo que es los discos. Sale los quemadores, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros utilizamos por allá de inicios del milenio, de los 2000 para copiar un disco, un quemador, etcétera, etcétera. Bueno, llegó la tecnología USB y ahorita con el cambio de las velocidades de internet, del aumento de las velocidades de internet, nosotros también podemos quitar o eliminando las memorias portátiles, que son discos duros, memoria USB,
Antes había de kilobytes, 512 kilobytes, 256 kilobytes, después aumentaron al giga, 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, y fueron creciendo. Ahorita ya hay discos duros portátiles de estado sólido, que pueden ser portátiles, que ya vienen del tera, 2 teras, 4 teras, ¿ok? Terabytes. ¿Sale? Y ya se va, esos discos también ya van de salida, esos elementos de USB. ¿Por qué? Porque ahorita todo, ya hay plataformas que nos permiten guardar la información. Pero como lo mencionan muchas veces, guardar la información en la nube. ¿Pero qué es esto de la nube? Ah, pues son servidores portátiles que no portátiles, los uniformes, servidores que están en ciertas naves, en ciertos lugares, donde se va almacenando la información. Pero tú como usuario contratas ese espacio en Google Drive, lo que me refiero a OneDrive, también me refiero a eso, Dropbox. Hay muchas nubes, entre comillas, que te ofrecen la renta, porque no es venta, es renta del espacio para que tú puedas almacenar tu información mientras estés pagando. La mayoría de plataformas te da un espacio gratis que puedes utilizar. 10 gigas, creo que Google Drive te da 15 gigas, pero esos 15 gigas se comparten entre el correo electrónico y otras aplicaciones de Google. Ahí se comparte y se va disminuyendo ese espacio. Así que te da la oportunidad de aumentar ese espacio de almacenamiento a 100 gigas, a 500 gigas, a 1 terabyte, dependiendo de la cantidad de espacios, es lo que vas a pagar. ¿Ok? Desde 100 pesos, desde 30 pesos creo que son los 100 gigas en Google Drive. Te cobran 32 pesos por estirar tu espacio y poder seguir almacenando sin problemas mientras continúes pagando. Cuando dejes de pagar y te extralimites de, del espacio designado, ¿ok? Mientras te extralimites del espacio designado por esa plataforma, ellos ya no te dan un tiempo límite y te prohíben el uso de ese espacio que sobrepasa lo que es gratis. Hasta que vuelvas a pagar, vas a tener la opción de acceder a esos archivos. Ok, mucho ojo con eso. OneDrive ahorita te ofrece, esa es otra nube OneDrive que es de Microsoft, que ahí viene lo del Office, Microsoft Edge, etcétera, etcétera, etcétera. Windows te ofrecen un espacio de 1 terabyte, y te ofrecen aparte el Office oficial activado. Todas las herramientas de Office te la ofrecen por un solo pago de 130 pesos mensuales, como si fuera una plataforma de streaming. Tú puedes pagar tu Office, que te incluye toda la paquetería de Office. Aparte te incluye el almacenamiento en OneDrive, que es 1 terabyte. Aparte te incluye el Office en línea, que para llevar todo, que todo esté en línea, que ya no tengamos nada en la computadora, que todo se ocupe mediante internet. Ok, te ofrece todo eso por un solo pago mensual. Igualmente como OneDrive, como Google Drive, te dejas de pagar y te van limitando el uso de tus cosas si sobrepasaste la parte gratis, ¿no? Pero bueno. Luego también salieron al mercado lo que son las tablets y los smartphones. Nos acordaremos lo que son de una generación del 2000 en adelante, que anteriormente los teléfonos celulares no tenían mucho almacenamiento o no tenían almacenamiento. ¿Sale? Solamente podías hablar, mensajear por SMS y listo. Ya cuando salieron con cámaras, podías tomar elementos multimedia, pero igualmente enviarlos por MMS, que era el servicio que te ofrecía la telefonía para enviar mensajes multimedia. ¿Ok? Luego ya evolucionando los teléfonos celulares a smartphones, ya llegó el uso de internet completamente, por eso se convierten en smartphone, porque puedes hacer muchas más actividades en un solo equipo. Y aquí puedes tú
Igual, vincular todas tus cuentas a internet y ocupar diferentes opciones para almacenar datos, como las tablets, las iPads, etc. Ok, entonces una computadora es un sistema dado que los dispositivos que la componen trabajan de forma interrelacionada con el objetivo de apoyar el fin último de la computadora. O bueno, de la computadora o de cualquier dispositivo de los cuales ya hablamos. Que es procesar y almacenar los datos. ¿Ok? No olvidemos esas dos cosas. Procesamiento y almacenamiento de datos que nosotros vamos a generar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tipos de dispositivos vamos a encontrar? Ok, vamos a encontrar dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de procesamiento, dispositivos de almacenamiento permanente, dispositivos periféricos. ¿Cuáles serían estos dispositivos de entrada? Bueno, los dispositivos de entrada son aquellos dispositivos que permiten proporcionar a la computadora los datos a procesar, ¿ok? O almacenar, o bien indicarle a la computadora la ejecución de acciones. Por ejemplo, aquí vemos un diagrama, ¿sale? Este cuadro es la computadora y aquí está el programa. Nosotros vamos a introducir los datos de entrada mediante dispositivos de entrada. ¿Cuáles son esos dispositivos de entrada? Bueno, esos dispositivos de entrada son el teclado, por decirlo así, uno de los dispositivos más importantes, el teclado, el mouse o ratón. Ok, va a ser un dispositivo de entrada. También podemos ya encontrar más adelante a lo mejor dispositivos como la tableta digitalizadora cuando estudias diseño, etcétera, etcétera. Son aquellos que tú puedes introducir información y que la computadora vaya o pueda procesar. Pero los dos básicos, el teclado y el mouse. Con eso nosotros podemos darle instrucciones a la computadora para que ella lo ejecute. ¿Ok? Va a haber dispositivos de salida. ¿Cuáles serían esos dispositivos de salida? Son aquellos dispositivos que permiten comunicar resultados del procesamiento al usuario de la computadora. ¿Ok? Aquellos dispositivos que nos van a mostrar lo que queremos hacer y con los datos que le introdujimos. Un ejemplo más claro y el más común es la pantalla o el monitor de nuestra computadora. Si nosotros, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, si yo con el teclado le asigno la letra Enter, la computadora va a bajar el cursor al siguiente. ¿Ok? Yo introduje un comando que ella lo traduce, la tecla Enter oprimida, ella lo traduce en el procesador de texto, en este caso PowerPoint, lo traduce como que tienes que bajar un espacio. Y yo con el teclado puedo escribir, ¿ok? Puedo darle instrucciones que ponga la palabra escribir, por decirlo así. Yo le estoy dando la instrucción y ella está procesando esa instrucción y la está mostrando. Esa muestra es el elemento de salida. ¿Sale? Yo lo puedo borrar y puedo modificar a mi gusto. Puedo modificar con el mouse, puedo modificar el posicionamiento de esta imagen. Le voy a decir a la computadora con el mouse que la mueva a la derecha, la mueva a la izquierda, la haga más pequeña, la haga más grande. Ella traduce los movimientos. Ella traduce los movimientos del mouse a instrucciones que se verán en la pantalla. Antes los mouse traían una bolita, ¿ok? Una bolita que al moverse hacía que la computadora tradujera ese cambio de movimiento de la bolita y hiciera el movimiento del mouse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, en diagonal. Ese movimiento que hacía la bolita lo traducía la computadora y te lo daba en el elemento de salida en el movimiento del mouse.
Ahorita ya la mayoría de mouse ya no trae una bolita abajo, sino un LED, sale un láser, por decirlo así, como decimos, ¿no? Que lo que hace, si se han dado cuenta alguna vez ustedes, si tienen el mouse y lo ponen arriba de un vidrio, ese mouse no funciona, ¿ok? Pero si lo ponen arriba de cualquier otra superficie va a funcionar perfectamente. ¿Qué es lo que hace? Pues ese LED rebota y ve el cambio de superficie que hay. En un vidrio, como el rebote va a ser exactamente igual, ¿ok? No va a haber cambio de posición, entonces el mouse no se va a mover. En cambio, si en otra superficie va a notar esas sutilezas del cambio de superficie y va a notar hacia dónde se movió y cuánto se movió. Hay mouse que tienen una sensibilidad para, por ejemplo, los mouse gamer, que tú le puedes ajustar la sensibilidad. Entre más sensibles los movimientos del mouse van a ser más precisos. Mientras menos sensibilidad, que son los DDPI, algo así se llaman, entre menos sensibilidad van a ser los cambios del mouse, van a ser más bruscos. Para trabajar comúnmente no necesitamos un mouse que sea tan preciso. No necesitamos, básicamente. Pero, como les digo, los mouse gamer, que a lo mejor algún juego necesita precisión en el movimiento del mouse, necesitas entonces un mouse especializado. Pero eso ya es parte de las características de elementos de salida. Ahora bien, ¿cuáles son los dispositivos de procesamiento? Los dispositivos de procesamiento son aquellos dispositivos que se encargan del procesamiento de dichos datos. ¿Ok? El principal dispositivo de procesamiento es lo que se conoce como la unidad central de procesamiento. Unidad central de procesamiento. Vamos a ponerlo aquí. Procesamiento. Unidad central del procesamiento, que básicamente, por sus siglas en inglés, sería el CPU, lo que conocemos como el CPU. ¿Sale? Que es esta caja que está aquí. La unidad central de procesamiento, que contiene dos cosas. Esta unidad central de procesamiento va a contener dos cosas. ¿Qué? Okay. Lo que conocemos como la memoria RAM y el microprocesador, o el procesador que conocemos muchas veces como un procesador Intel, un procesador Ryzen, AMD, etc. Hay muchas marcas de procesadores y va a depender del procesador, para que lo quieras, va a depender su velocidad, sus núcleos, que antes era un núcleo, 2 núcleos, 7, 8 núcleos, 16 núcleos, no. Esa es la cantidad de potencia que tú vas a poder obtener con ese procesador. Mientras mayor potencia, tu computadora va a reaccionar a los cambios mucho más fluido. Necesita también más elementos, pero el procesador o el microprocesador es aquel que hace a la computadora reaccionar más rápido. Cuando tú abres una aplicación nueva, la abre rápido porque tu procesador está trabajando muy ágil. Pero si tienes muchas cosas abiertas, el procesador, si no es muy potente, va a ir alentando las acciones. ¿Por qué? Porque necesita más potencia que no lo tiene tu procesador. Por eso necesitas un procesador más rápido. Pero bueno, para uso común, algún procesador mediano, por decirlo así, entre comillas, común, un Intel 2, por ejemplo, algo así, no sirve, ¿no? Por decirlo así, por decir alguna marca o algún modelo, ¿no? O un Ryzen 3. Es muy sencillo y muy común utilizarlo y nos sirve para las tareas comunes. Ahora bien, ¿qué es la memoria RAM? Que es, o por sus siglas en inglés, es la Random Access Memory, RAM. Esto o esta memoria es de vital importancia, pues es el área de almacenamiento temporal. Mucho ojo aquí. La memoria RAM
es un área de almacenamiento, pero solamente es temporal, en el que los programas deben ser cargados previamente a fin de que el microprocesador pueda trabajar con ellos. Por ejemplo, si yo aquí en mi computadora quiero abrir un programa, voy a abrir aquí por ejemplo el Word. El Word va a tardar, no tardó mucho, ¿ok? Porque tengo un procesador bueno y buena memoria RAM. Pero si yo quiero abrirlo nuevamente, yo lo tengo que dejar minimizado, como quien dice, ¿no? Y esta opción de minimizar y maximizar es la que ocupa la memoria RAM. ¿Ok? Para no abrirlo completamente de nuevo desde cero, lo que hace es mantenerlo almacenado en una memoria, ¿cómo se llama? En una memoria temporal, para que su apertura sea mucho más rápido y su acceso. A eso se refiere. Una memoria RAM, como toda memoria, tiene un límite. Por eso vemos que las computadoras vienen 2 de RAM, 4 de RAM, 8 de RAM, 16, 32, 64, 128 de RAM. Creo que lo máximo, creo. No te sabría decir muy bien. Pero una de 8, ahorita lo que están vendiendo 8 de RAM, 16 de RAM. Que las computadoras traen un apartado o unas casillas que se llaman slots, que tú le puedes agregar más memoria RAM o más tarjetas de memoria RAM. Si tú la quieres agrandar, ¿ok? Ahí tú le compras, por ejemplo, una de 32, tú le compras otra de 32 y le metes a 64. Las nuevas computadoras te dan esa opción de poder aumentar la memoria RAM. ¿Por qué? Porque es la memoria de almacenamiento, ¿ok? La memoria de almacenamiento temporal, ¿sale? Que esta temporalidad es solamente hasta que la computadora o cierre el programa o la apagas. Cuando la apagas, esa memoria RAM se vacía de forma automática. O tú cierras el programa y se cierra, o sea, lo elimina la memoria RAM. Si yo elimino, por ejemplo, yo voy a abrir otra vez mi Word, por aquí, ok, por ejemplo, este archivo que está aquí, lo está abriendo, aquí está la memoria RAM, pero si yo lo cierro, la memoria RAM también lo elimina y desocupa la memoria RAM. Ok, nada puede trabajarse en la computadora si no está antes en la memoria RAM. Ok, el procesador llama al programa y lo mete en la memoria RAM y ahí lo empieza a trabajar. La memoria RAM se divide en posiciones de memoria a las que se puede tener acceso a través de direcciones de memoria. Eso es en el disco, en la tarjeta, que es la memory address, en las cuales se puede alojar información en forma de datos de diferente tipo. Ok, se pueden meter imágenes, texto, música, video, etcétera, etcétera, etcétera. Sale mucho ojo con esto. La memoria RAM es de almacenamiento temporal. No, los archivos no quedan guardados ahí. Si ya lo cerraste y no lo guardaste, no lo vas a poder recuperar si no tiene un auto guardado tu programa. La memoria RAM solamente es cuando permanece abierto, lo cierras, perdiste todo. ¿Ok? Por eso almacenamiento temporal. Con respecto al microprocesador, es el que se encarga del trabajo de cómputo del equipo a través de dos unidades internas, unidad aritmética y una unidad que se va a conocer como una unidad lógica. ¿Ok? Que de ahí también se le llama unidad aritmético lógico. La unidad aritmética se encarga de las operaciones de suma, resta, división y multiplicación, mientras que la unidad lógica se encarga de resolver comparaciones y decisiones, conduciendo la información por los canales adecuados. Pero me dirán, ¿por qué suma, resta, multiplicación y división? Bueno, el lenguaje en sí, el lenguaje computacional o el lenguaje máquina, es lenguaje binario, solamente admite 0 y unos. No admite palabras, no admite letras, signos, no, solamente 0 y unos. Por eso necesitamos convertir todo a un lenguaje
de programación y ese lenguaje de programación lo procesa la computadora en lenguaje binario, ceros y unos. ¿Sale? Y aquí tengo yo una organización física de una computadora, que son los dispositivos de entrada, que ya los vimos. El bus, o sea, el cable, cuando se conectaba por cable, o si tienen un monitor aparte, ese cable VGA puede ser llamado un bus, o el HDMI es un bus, el UCP, unidad central de procesamiento, o CPU, que aquí está la unidad de control, la memoria central y la unidad aritmética y lógica. Unidad de control, memoria central, que es el disco duro, que son los dispositivos de almacenamiento permanente, que es lo que llamamos nosotros discos duros, que son aquellos dispositivos en los cuales podemos almacenar datos de manera persistente. Es decir, que no se pierdan al momento de apagar el equipo. ¿Ok? En esa memoria central, tú vas a poder guardar toda la información hasta donde tenga la capacidad el disco duro. Por eso viene por capacidad. 1 GB, 2 GB, 4 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, etc. ¿Ok? Esa es la capacidad de almacenamiento de datos. Y aquí, aunque tú apagues, si ya está guardado, por ejemplo, este archivo, si yo le doy guardar aquí en el disco, control G, la combinación control G, ya se guardó, dice guardado acá arriba. Entonces ya yo puedo cerrar, apagar, abrir en otra computadora, si lo tengo en la nube o en la misma computadora, otro día, en otra hora, y aparecerá mi archivo con las últimas modificaciones que yo le haya hecho. Y en la página donde me quede. Si yo la cierro aquí, el PowerPoint me la va a abrir aquí, porque ahí es donde yo me quedé. ¿Ok? Y va a haber también dispositivos periféricos. ¿Ok? Que son aquellos dispositivos en los cuales podemos almacenar datos de manera persistente. O sea, es decir, que no se pierdan al momento de apagar el equipo. Y los dispositivos periféricos son los dispositivos de salida que no forman parte de la computadora. Ok, mucho ojo aquí. Los dispositivos de salida, un monitor, una impresora, puede ser. Por ejemplo, pero el más común es el monitor. Pero los dispositivos periféricos puede ser una memoria USB, un disco duro extraíble, una pantalla externa, aparte del monitor, ¿sale? Por ejemplo, equipos biométricos, aquellos que toman huellas, etcétera, etcétera. Eso pueden ser dispositivos periféricos, que no son parte de la computadora. Bueno, hasta aquí llegamos en este primer video de la primera clase. Nos vemos en el segundo video. Vamos a abarcar sobre los sistemas de procesamiento.